parte de preguntas que tienen generalmente del lado derecho, ¿ok? Entonces, vamos a pasar con nuestra siguiente ponencia de Carmen Francisca Aliaga Monroy. Ella está en Bolivia. Ella es antropóloga de profesión con maestría en teoría crítica, feminista y activista del movimiento contra el extractivismo minero en Bolivia. Parte del equipo del colectivo de coordinación de acciones sociales socioambientales colectivo CASA. Miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Acompaña políticamente la articulación de la Red Nacional de las Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, RENAMATA, con sede en Oruro. Ha trabajado diferentes investigaciones sobre los impactos específicos de la minería y el despojo territorial sobre la vida y los cuerpos de las mujeres en comunidades indígenas campesinas. Muchísimas gracias, Carmen, por estar el día de hoy con nosotros y te cedo la palabra. Uy, no te oyes, Carmen. A ver, vuelve a hablar. Creo que no tienes tu micrófono prendido. A ver, déjame ver. Sí, no tienes el micrófono activado. Tienes la cámara activada, pero no el micrófono. Es el iconito que está arriba de la cámara. Ese, perfecto. ¿Sí? Sí, ahora sí ya. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de este seminario internacional. Es para mí un gusto y un honor compartir pues la testera virtual con compañeros como Liliana, Mauricio y Javier. Comentarles que pues capaz que mi intervención va a ser un tanto diferente. Yo no tengo experiencia ni profesional ni en campo en términos estrictamente de derecho, ni tampoco de derecho ambiental, pues por el trabajo que nos toca hacer como colectivo Casas y nos ha tocado investigar bastante sobre la legislación, la normativa y las posibilidades dentro del ámbito institucional, jurídico y constitucional para las comunidades indígenas con las que trabajamos, pero no es estrictamente mi campo. Realmente es una visión más desde las mujeres que están en el campo pues de batalla ahí defendiendo los territorios, y es ese acompañamiento más bien social, político y sí, sobre todo político que estamos llevando a cabo, ¿no? En ese sentido, yo creo que va a ser muy complementario con lo que los compañeros han estado como planteando desde México, Brasil y Colombia, las perspectivas de un estado plurinacional, de un estado pluricultural. Para mí, voy a intentar que la exposición también no sea tan pesimista. Creo que Bolivia es una de las experiencias más importantes junto al lado de Ecuador, que se ha depositado una amplia expectativa y confianza política, social e institucional en la transformación desde el Estado. Y creo que ahí también hay muchos aprendizajes, tanto como para potenciarlos, así como para no repetirlos, acerca de las posibilidades y condiciones de un verdadero Estado plurinacional. Entonces, mi ponencia se llama así brevemente Estado plurinacional en Bolivia, una reflexión desde la defensa de los territorios. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí la pasan ustedes, ¿verdad? ¿O la paso yo? Gracias. Pues yo les quería comentar la pasamos algo. nosotros. Ok, gracias. Un poco de los antecedentes históricos, ¿no? Bolivia creo que es uno de los países con mayor participación de población indígena. En el penúltimo censo que se ha realizado, el 70% de la población se autoidentifica como proveniente o descendiente de alguna comunidad o grupo étnico indígena. Esto ha marcado pues una historia larguísima de lucha desde la colonia. Creo que lo más significativo es que el movimiento indígena campesino de Bolivia se ha marcado a partir de algo que comparte también con pueblos del continente, que es la defensa del territorio y la defensa de la autonomía, así como el derecho a la educación, al voto y otro tipo de derechos, ¿no? Pero capaz comentarles que sí ha habido una diferencia histórica
y contundente entre la diversidad y la hegemonía. La división entre tierras altas y tierras bajas de Bolivia es como muy significativo para analizar el lugar del movimiento indígena, de las comunidades y de las naciones indígenas dentro de este Estado plurinacional, porque la mayoría de este 70% de población indígena se autoidentifica como aymara o quechua y en tercer lugar guaraní. Aymara y quechua son las comunidades indígenas mayoritariamente más potentes de la zona andina, siendo que en la zona oriental, que son tierras bajas, se ubica digamos, serían como 34 a 35 comunidades y pueblos étnicos, algunos con una población muy minoritaria, incluso de unas 30 personas, pero sí que una diversidad muy amplia y que además culturalmente tiene una diferencia sustancial, ¿no? Las comunidades quechuas y aymaras tienen la característica de haber sido señoríos e imperios, pues que se han consolidado de una forma sedentaria y que han logrado como conquistar espacios territoriales en clave de complementariedad ecoterritorial, mientras que la mayoría de los pueblos indígenas de tierras bajas, que ha sido también políticamente diferente su actuación dentro del estado, de la construcción de este Estado plurinacional, se consolidan como pueblos que incluso hasta los años 40, hasta los años 50, fueron pueblos nómadas, cazadores recolectores. Entonces, ahora mismo se está discutiendo, y ese es uno de los puntos en debate que voy a anotar más adelante, hay pueblos no contactados en la Amazonía boliviana, y no existe una ley, una jurisprudencia adecuada para proteger los territorios de estos pueblos no contactados, dada su implicancia y su relevancia. Entonces, para mí, apuntalar esta división entre los pueblos indígenas de tierras altas, los pueblos indígenas de tierras bajas, con sus luchas y sus perspectivas dentro de la construcción y conformación de un Estado plurinacional, es muy importante porque así vamos a poder ir viendo cómo se ha ido consolidando y en qué lugar van ocupando. Eso a nivel como de historia, pero también me parece importante apuntar algunos elementos sobre antecedentes institucionales. Pues como en todos los países de América Latina, ninguna de las reformas constitucionales ni leyes que se ha aprobado ha sido pues por gracia del Estado, sino han sido resultado de procesos de lucha históricos muy potentes. Uno de los hitos de estos procesos de lucha fue el año 1990, la Marcha por la Vida, el Territorio y la Dignidad, una marcha que unificó además las perspectivas, porque como les digo, culturalmente pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas se fragmentaban, pero en este año y en esta marcha deciden unificarse en la perspectiva por la defensa del territorio. Y a partir de 1990, en un país donde por más de tener una gran mayoría de población indígena, la segregación, la discriminación, la sobreexplotación de las comunidades indígenas ha sido pues una constante histórica, marcó un hito, ¿no? Marcó un hito porque pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas se unificaban en la defensa del territorio y aquí se empezó a discutir la posibilidad de cambiar la estructura del Estado. Estamos hablando de un Estado republicano que se reivindicaba unitario, por supuesto religioso y con todas estas consonantes de la República, pues herencia de la colonia, ¿no? Pero a partir de 1990 empiezan a marcarse, pues desde la base del movimiento indígena, la necesidad de reformular instancias estatales. Es así que se llega al año 1994, dentro de uno de los gobiernos neoliberales como más desastrosos del país, del Gonzalo Sánchez de Lozada, que sin embargo se logra una ley de participación popular que marca la descentralización del Estado. Entonces surgen las OTBs, las organizaciones territoriales de base, y se empieza a hablar de municipios indígenas. Entonces, esta descentralización del Estado empieza a dar ciertas potestades en términos de recursos y en términos de asignación de derechos sobre algunos recursos naturales de los territorios indígenas. Este año también se aprueba la existencia de las TCOs, que son las tierras comunitarias de origen, que son los
primeros títulos colectivos reconocidos por el Estado, porque si bien sabemos que la titulación colectiva fue una constante en la lucha del movimiento indígena, que incluso se remonta a la etapa colonial, donde en las reformas toledanas se logra reconocer títulos colectivos y esos títulos se vuelven hacia la República y se los reivindica, y incluso es como una lucha contra las haciendas y el latifundio, ¿no? El reconocimiento de la titulación colectiva. No habían sido reconocidos estos títulos hasta este año de 1994, cuando por fin se aprueba una ley y se dice, pues sí, hay una titulación colectiva y son las tierras originarias, tierras comunitarias de origen, perdón. Esta ha sido una gran victoria para el movimiento indígena. Pero sin embargo logró también como institucionalizar, ¿no? Entonces ahí empezó la discusión de cómo se decide las dimensiones territoriales, cómo se decide las potestades de la comunidad indígena. Esta comunidad indígena debía demostrar su ancestralidad, es decir, su existencia precolonial, cómo lo hacía, cuáles son como los indicadores para decidir si una comunidad es indígena, originaria, ancestral. Este fue un antecedente muy importante que potenció bastante al movimiento indígena campesino y como ustedes deben conocer un poquito, se llega al año 2000. El año 2000 fue un año pues constitutivo para 2000-2003, fueron 2 años constitutivos para la realidad boliviana, porque a partir de un cuestionamiento y una insurrección popular ubicada precisamente en las comunidades indígenas de tierras altas y en las juntas vecinales de zonas periféricas de la ciudad de La Paz, el 2003 explota una insurrección popular que logra expulsar al presidente de ese entonces, que era Gonzalo Sánchez de Lozada, y que las demandas empezaron desde la negativa a exportar gas vía Chile, aumentaron a tal punto hasta exigir algo que se estaba como cocinando ya desde hace muchísimas décadas, que es la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, se llama la Agenda de Octubre, una serie de demandas, fue una insurrección popular muy importante, tuvo más de 90 muertos, logró expulsar a un presidente, sacar un presidente, empezó una sucesión de presidentes hasta que finalmente se convocó a un proceso de elección el año 2006. Y pues como hito histórico tenemos elegido al primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, ¿no? El 2006, con la promesa de una asamblea constituyente representativa, inclusiva y verdaderamente plural, ¿no? Ya desde el año 1994 se venía discutiendo el reconocimiento de la pluriculturalidad, pero a partir de la asamblea constituyente se empieza a hablar de plurinacionalidad. Y esta fue una discusión también añeja, ¿no? El movimiento catarista, el movimiento indígena, siempre puso en debate la necesidad de ser reconocida como nación, de que las comunidades indígenas, los pueblos sean reconocidas como naciones en el sentido de la autonomía, la autodeterminación y sobre todo la posibilidad de decidir sobre su forma de vida en sus territorios. Perdón. A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a partir del 2006 se empieza toda la discusión de la Asamblea Constituyente. Fue un proceso muy rico en términos políticos porque por primera vez, por ejemplo, en Sucre, una ciudad de las más oligarcas, más racistas, donde hubo episodios de violencia racista muy fuerte, se empieza a discutir con constituyentes indígenas, constituyentes que venían en representación de comunidades indígenas. Entonces, incluso simbólicamente fue muy importante porque mientras los policías trataban de sacar a las mujeres de pollera, las mujeres originarias, para permitir el paso a las constituyentes y los constituyentes, las mujeres se plantaban y decían, nosotras somos las constituyentes, ¿no? Entonces fue incluso simbólicamente muy interpelativo en una sociedad muy discriminatoria, una sociedad muy racista, que sea población indígena la que entre a las instancias del Estado a discutir qué tipo de nación y de qué tipo de pluralidad quería construir. Recibió muchos ataques porque en el oriente boliviano también está ubicada como la derecha, como más racista, más reaccionaria. Incluso hubo una amenaza de golpe de Estado y de fragmentación del Estado porque toda esta media luna del oriente pretendía salirse del Estado si se aprobaba una constitución que reconociera esta diversidad.
fue bueno, sería muy largo detenerme en los pormenores de la discusión de esta Asamblea Constituyente, simplemente marcar algo que para mí sigue siendo muy importante, para mí y para muchos de los que estamos ahorita en la lucha territorial sigue siendo muy importante, es el alcance de haber logrado el reconocimiento de la categoría indígena originaria campesina. Fue una discusión de días. De hecho, la asamblea tuvo que trasladarse de lugar a lugar porque ahí había una discusión entre las comunidades que son indígenas, que pueden comprobar su ancestralidad antes de la colonia, las comunidades que son campesinas y que se veía como una categoría más bien económica y que además había sido fruto de una discusión desde los años 50 donde se acusó al Estado de querer campesinizar al movimiento indígena, volviéndolos obreros del campo y desconociendo su identidad y su capacidad cultural, pero que finalmente había esta categoría y remontar a lo originario, que tendría que ver un poquito más con los pueblos indígenas del oriente, que se reivindicaban más como originarios que como indígenas. Entonces, en toda esta discusión muy compleja, muy contradictoria, con muchas rivalidades, se logra algo que se va repitiendo en las leyes sectoriales a partir de este año, que es el reconocimiento de la categoría indígena originario campesino, sin comas. Esa es muy gracioso, pero fue una discusión también así como muy profunda, porque ponerle coma entre indígena, originario y campesino era fragmentar nuevamente. Entonces se retomó la discusión entre las y los constituyentes de decir somos indígenas, originarios y a la vez campesinos, como el habitar estos tres lugares desde una reivindicación política e histórica, ¿no? Esa categoría se repite en muchas otras leyes y esa ha sido como una de las ganancias más potentes en el reconocimiento constitucional. Sin embargo, pues uno de los retrocesos, según varios de nosotros que analizamos esta realidad, es que se logró por una parte este reconocimiento formal y constitucional de esta diversidad, se reconoció y se fundó un Estado plurinacional, se desmonta la República Boliviana y nace un Estado plurinacional. Eso lo celebramos cada año y ha sido como el marcar un antes y un después en la historia de Bolivia. Sin embargo, en esta misma constitución se retrocede un aspecto muy importante que era la reversión de tierras. Se estaba pidiendo que no sea más de 5.000 hectáreas por latifundio, porque aquí hay una, igual que en otros países de América Latina, una gran concentración de tierras en manos de terratenientes. Entonces, la presión de esta clase pues oligarca y terrateniente hizo que este artículo no sea aprobado en la Constitución y para nosotros marcó un grave retroceso y una afrenta muy fuerte en las expectativas que se tenía sobre el poder relacionar el reconocimiento de la diversidad cultural y la verdadera autodeterminación y autonomía sobre el territorio. En ese sentido, yo reconozco que hay como 4 pilares para la construcción de un Estado verdaderamente plurinacional. El reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, lingüística y económica, que formalmente está reconocido en nuestra nueva Constitución Política del Estado. Y quisiera resaltar este último punto porque volveré sobre esto más adelante, que es la pluralidad económica. Se ha probado que en Bolivia existe, aparte de la economía pues, capitalista que conocemos, la economía comunitaria y que estas dos conviven. Esto está en las leyes, se le reconoce formalmente, pero más adelante veremos pues, cómo son las repercusiones en el campo de lo real. La educación, que fue una demanda histórica del movimiento indígena, el poder alfabetizar a todas las comunidades y que todas accedan a una educación verdaderamente gratuita, pública y de calidad. La de tierra y territorio, que tiene que ver con las autonomías, y finalmente la de autonomía y autodeterminación material. A partir de la aprobación de la nueva Constitución se han ido aprobando varias leyes de descentralización. Una de ellas es el reconocimiento de la autonomía indígena originaria campesina. Tenemos hasta ahorita 3 autonomías aprobadas como votadas y que decidieron convertirse de municipio en autonomías indígenas originarias campesinas, con algunas limitaciones como igual puedo conversar un poco más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Carmen, Sí. ¿me escuchas? Quisiera aprovechar para solicitarte, como algunas personas han comentado dificultad para escuchar y también que se tembla, como se mueve mucho la cámara. No sé si se puede hacer algo al respecto.
o que se mueva menos la cámara, o me pregunto, tal vez Víctor sepa, si el audio se mejoraría para las personas si se quita el video. Sí, Sí, ustedes a me veces dicen. en la cámara de presentación puede demorar un poco la señal, entonces quizás si quita la cámara se mejore un poco el sonido. Bueno, voy a quitar la cámara y ustedes me dicen si mejora el audio. Ok, muchas gracias, Carmen. Quedan 10 minutos. Son las Ok. 12:40. Bien. ¿Me escuchan un poco mejor? Sí, yo sí te oigo muy bien. Muy bien, entonces sigo. Pues lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Para nosotros como los avances más importantes en el reconocimiento de la plurinacionalidad son pues la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el año 2008, algo que es un hito también para los países de América Latina, creo que desde Ecuador y desde Bolivia, que además está enmarcado en este paradigma del buen vivir o el summa causa, la ley de la madre tierra. Igual capaz no me va a dar tiempo, pero en los comentarios podría profundizar un poco más, pero creo que este es uno de los puntos en debate más importantes, la capacidad de los pueblos y de la acción política de poder hacer reconocer a la madre tierra y a la naturaleza como sujeta de derechos, no solamente en términos formales, sino que esto pueda llevarse al campo de la acción frente a, en el campo de las resistencias al despojo. Y bueno, una ley, la ley 045 aprobada en 2013, que es contra el racismo y toda forma de discriminación, que sanciona y penalmente los casos de discriminación hacia la población indígena. Podría marcar esos 3 puntos como los avances legislativos más importantes en la construcción de este Estado plurinacional. Pasamos al siguiente, por favor. Hola. Sí, ¿no ha cambiado? No, no ha cambiado. Ahora sí. Bueno, igual les había comentado que las limitaciones que ahorita estamos viendo, ya después de 10 años de haber sido aprobada la nueva Constitución y de haberse visto la aplicación de estas nuevas leyes, es a nivel constitucional el pacto territorial con los latifundistas, que ya les había comentado, ¿no? Que limita y fragmenta realmente la posibilidad de autodeterminación en los territorios. Las leyes sectoriales, una que por el campo donde yo trabajo es una de las más fuertes, que es la nueva ley minera, la ley 035, que permite la exploración minera en sectores y territorios indígenas donde antes no se permitía. Se avanzó tangencialmente la otorgación de derechos mineros. La ley marco de consulta previa, y ahí coincidir nuevamente con los compañeros en tener como un plan, me parece, regional, de mucho cuidado con lo que se está convirtiendo el derecho a la consulta previa. En Bolivia se ha legislado que realmente se ha convertido en una herramienta donde se legitima la acción de los proyectos extractivos, ¿no? Porque se está llevando a cabo la consulta previa, que ya no se llama consulta previa, sino consulta pública, es decir, si está legislado que si las comunidades se niegan al ingreso de algún proyecto, el Estado tiene la potestad de decidir, porque los elementos y los recursos que estén en el subsuelo del territorio son del pueblo boliviano y el Estado es el rector y velador de estos recursos y puede decidir. Bajo este principio, nosotros sentimos que se ha perdido totalmente la vigencia, la fuerza, la potencia política del derecho a la consulta previa. Entonces creo que ahí sí tenemos muchas sinergias y coincidencias con otros países y ver cómo en este derecho que se ha peleado y que se ha ganado, se nos está volviendo en contra. La apertura de la exploración y explotación dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas protegidos, que sobre todo en términos de explotación petrolera es muy grave en Bolivia, está pasando. La conversión de estas tierras comunitarias de origen en TIOX, que cambia el denominativo, pero que quita un derecho fundamental, que es que estas comunidades indígenas que habitan estos territorios indígenas originarios comunitarios no pueden hacer uso ni tener derecho de decisión sobre los elementos que están en su subsuelo, causando la fragmentación de este territorio. La ley de avasallamiento territorial,
que en realidad protege a las entidades privadas y dice que cualquier comunidad indígena que se atreva a avasallar propiedad privada puede ser criminalizada, y bueno, es uno de los rasgos más poderosos para criminalizar a las comunidades. En términos territoriales, pues la apuesta, el retomar y seguir profundizando un modelo de desarrollista monoexportador. En términos de autonomías indígenas, nosotros sí sentimos que había una captura institucional de algo que fue una demanda que venía desde abajo y que ahora se convierte no más en una forma de municipio porque no da derechos sobre subsuelo, no da derechos sobre territorio, tampoco asigna recursos para hacer efectiva la autodeterminación. Y pues como que en esas condiciones estamos. No sé si tengo una diapositiva, creo que esa es la última. Ah, no, sí está. Los desafíos, ya viendo como desde el ámbito de la acción donde nosotros trabajamos con el movimiento de mujeres y el movimiento de defensa ecoterritorial, pues ahorita estamos empezando a discutir y con otros compañeros también si la apuesta fue el Estado plurinacional o empezamos a hablar de Estado multisocietal. Sabemos que esta es como una discusión muy nueva todavía, muy abstracta, muy teórica, pero sí es a partir de la identificación de que sentimos que el Estado plurinacional como demanda fue capturado por el Estado, por el derecho positivo. En realidad no hay el reconocimiento absoluto ni autónomo de diferentes formas de vida y de legislar el territorio, sino que estas diferentes formas dentro del Estado plurinacional fueron subsumidas dentro de la predominancia del derecho positivo y por lo tanto dentro de los márgenes de un modelo de desarrollo capitalista. Sentimos que hay una institucionalización de la diversidad, que hay un análisis deslocalizado de la realidad diversa porque es desde arriba y se ha fragmentado el movimiento indígena pues que había tenido tanta potencia. Que no sentimos que exista una relación de horizontalidad entre el Estado como agente rector y las autonomías o los pueblos y naciones que deberían ejercer esta autonomía. Y finalmente y este es el punto sobre el que quería retomar, que solamente se puede garantizar un Estado plural donde haya reconocimiento de esta diversidad étnica, indígena, cultural, cuando se les reconoce la capacidad de autodeterminarse en términos materiales y económicos a estos pueblos. Pero esto no está sucediendo. Lo que se ve es un avance del modelo extractivista que más bien está capturando cada vez la capacidad de autogestión de estas comunidades. Pues creo que ya se me fue el tiempo. Si hay algunas preguntas podría profundizar y espero que se me haya escuchado un poquito. Sí, tienes 4 minutos por si hay algo que quieras cerrar en 4 minutos. Ah, bueno. Y si no, pasamos a las preguntas, como tú me digas. Bien, bueno, voy a aprovechar estos 4 minutos porque sí siento que ha sido un poco pesimista. Creo que ha sido, como les comentaba al principio, Bolivia y Ecuador las grandes expectativas de lo que podría consolidarse a partir de la refundación de un Estado plurinacional y ha sido también como una luz para los otros estados de América Latina. Y yo creo que no hay que perder la expectativa, pero sí hay que hacer un llamado de atención sobre la capacidad de confianza que tenemos en las instituciones estatales, que al final nacieron por algo y para algo están, ¿no? Y ahí recuperar como lo que mencionaba, retomando alguno de los testimonios de los compañeros de Colombia, Liliana, que las normas son un instrumento. No, nosotros creo que perdimos muchísimo en Bolivia por confiar demasiado en la institucionalidad y ahí nos desmontamos y dijimos, pues ya está en la Constitución y ahí avanzamos, ¿no? Lastimosamente se perdió bastante de la fuerza acumulada durante décadas de lucha en ese sentido, sobre todo en términos de la autodeterminación de los pueblos y de la autogestión de los territorios, y creo que ese debería ser como uno de los ejes de aprendizaje para la construcción de institucionalidad verdaderamente plural. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido sumamente interesante. ¿Quieres que pasemos entonces ya a las preguntas? Sí, por favor. ¿Te parece bien? Liliana Bravo nos pregunta, bueno, dice Carmen, ¿podría ser equivalentes las comunidades locales a la categoría de indígena originaria campesina? Las comunidades locales, perdón.
¿Cómo? Disculpa, no entendí bien la pregunta. Que si podría ser equivalentes las comunidades locales a la categoría de indígena originaria campesina. ¿Mencionaste tú Mm, algo de las comunidades locales? no sé si se refiere a las tierras comunitarias de origen, ¿puede ser? Dice Liliana Bravo, si pudieras profundizar en la ley de la madre tierra. Bien, a ver, bueno, sobre las comunidades locales, pues esta es una discusión que creo que igual no sé si esta vaya a responder tu pregunta tal cual me la planteas, pero es una discusión que me parece que se gesta también en otros países de América Latina, que es entre la categoría de campesino o indígena, ¿no? Y cuál tiene pues como mayor legitimidad de autogestión sobre los territorios. Aquí lo que se ha discutido en la constituyente y que por eso me parecía tan importante recuperar lo valioso de este elemento, es que más allá de ser campesino en categoría económica y indígena en categoría étnica cultural, se está hablando de un entramado donde se puede habitar varias identidades. Entonces, dependiendo si estas comunidades locales tienen una capacidad de autogestión sobre el territorio, y eso está sucediendo un poco en las luchas que yo estoy acompañando, por ejemplo, Chayapata, que es un municipio que se autodetermina a partir de su vocación productiva de producción de lácteos y derivados. Y a partir de esto lleva más de 23 años de resistencia a la minería. Entonces, sí es un caso de interpelación hacia el Estado de decir, como comentaba, si no me equivoco, Javier, bueno, entonces, ¿de qué vamos a vivir si no es de minas? ¿De qué vamos a vivir? O sea, como el discurso que nos venden, nosotros creo que sí hay muchas experiencias que están diciendo hay otras formas de vivir. Entonces son comunidades que no necesariamente son indígenas campesinas, pero que tienen una forma de gestión del territorio que plantean alternativa y ahí se está gestando una discusión política interesante, pero por fuera de los márgenes del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene como muy cuadriculado el reconocimiento de la categoría autonomía indígena originaria campesina. Sobre el tema de la ley de la madre tierra, pues sí es una ley que reconoce los derechos de la madre tierra. Entonces, en primer lugar, sugiere que la madre tierra es un ente sujeto de derechos, es un ser vivo. Por lo tanto, el Estado le reconoce los derechos. Los derechos de la madre tierra, ¿cuáles son? Derecho al agua, derecho a la tierra, derecho a reproducirse sanamente, derecho a la soberanía alimentaria, es decir, como a obtener Fue una discusión, pues, digamos, filosófica y epistemológica muy amplia, porque había toda una corriente de derecho más ortodoxo que decía, esto no es posible, no se le puede reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos porque son los recursos, es lo material, los sujetos de derechos somos nosotros. Y creo que el poder como romper esquemas mentales y decir, la naturaleza puede ser sujeta de derechos, es uno de los avances que lastimosamente a nivel de institucionalizarlo se tranca, porque en las leyes sectoriales mineras, petroleras, de construcción de infraestructuras, represas, la madre tierra queda en el último lugar. Pero sí, y ahí por ahí a la tarde podemos complementar, porque entiendo que va a compartir una compañera de Ecuador. Discutíamos con las compañeras de Ecuador, por ejemplo, cuando hay avasallamiento donde hay producción de maíz, hablar de que ese maíz tiene el derecho a alimentar a su pueblo. Entonces, dejar de vernos como antropocéntricamente solamente los derechos humanos y poder ir más allá en relaciones de interdependencia y que esto sea jurídicamente estratégico, ¿no? Para hacer fuerza en los campos de resistencia, aunque pueda sonar un poquito utópico, pero está sucediendo. O sea, los movimientos indígenas están poniendo ese debate y están diciendo, no, aquí el agua, nuestra fuente de agua es sagrada. En Malcucota tenemos el caso de 3 lagunas sagradas que además hay un nido de cóndores por detrás y la comunidad dijo, son 3 lagunas sagradas. Si avasallan estas 3 lagunas sagradas, nosotros nos vamos a morir porque estas lagunas existen milenariamente. Y con este eslogan se movilizaron y lograron expulsar una transnacional minera. Entonces, nos parece que el romper este esquema de la naturaleza como sujeta de derechos es una de las posibilidades que abre esta estrategia, ¿no? Perfecto. Vinculada justamente con la pregunta anterior sobre la ley de la madre tierra, Carlos Ávila Bello nos pregunta,
La ley de la madre tierra y otras de sus leyes sectoriales ha propiciado cambios que permitan pensar que Bolivia está logrando otro camino civilizatorio diferente al capitalismo. Y sí, se ha reflejado esta ley en cambios en los que los planes de estudio, formas de llevar a cabo investigación o de estructurar políticas públicas. Sí, esa es la pregunta. ¿Se ha reflejado esta ley en cambios en planes de estudios o en formas de llevar a cabo la investigación o en políticas públicas? Bueno, es una pregunta muy polémica porque seguramente va a haber posturas muy diferentes desde mi punto de vista y sobre todo desde el campo del movimiento social con el que yo trabajo. Lo que se ha propiciado, a pesar, no diría gracias a estas leyes, diría a pesar de las leyes, es la profundización de un modelo de desarrollo capitalista. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años, en el campo donde yo más conozco, minería, se ha duplicado las concesiones mineras. Se ha abierto a la exploración a cielo abierto, que es la forma de explotación más devastadora en minería. En Bolivia hemos tenido minería desde la colonia. Estamos acostumbrados al extractivismo y tenemos un extractivismo histórico. Sin embargo, en los últimos 15 años la situación ha empeorado bastante. Cada año quedan más comunidades sin agua gracias a la minería. Se ha abierto las áreas protegidas hacia la exploración petrolera y por lo tanto Bolivia está sustentando su economía nacional en la explotación y la venta en materia prima de minería y petróleo. El IDH, el impuesto de los hidrocarburos, ha subido, ha mejorado nuestro PIB, lo que ha posibilitado la generación de bonos. Hay bastantes bonos. La economía a nivel macro ha mejorado gracias a estos bonos. Sin embargo, el costo ecológico y social que está teniendo por la presión ambiental en los territorios y las comunidades que viven en estos territorios es gravísimo. Y no queremos decir que esto empezó a partir del 2008, a partir de la emergencia de este gobierno ni de la fundación del Estado Plurinacional, sino creemos que obedece a una lógica internacional de presión sobre los recursos naturales, ¿no? Y que Bolivia lo único que está haciendo es insertarse de una forma más acelerada a este modelo de desarrollo capitalista. Es grave, yo entiendo que es grave lo que estoy diciendo, pero lo estamos viviendo así en los territorios. Ahora, eso comparado, por ejemplo, con algo que lo sentimos muy fuerte, que es el resurgimiento de posturas fascistas y derechistas, como el caso de Brasil, y que nos dejan como la enseñanza, pues en Bolivia hay toda una defensa, por ejemplo, de la hoja de coca milenaria, que va a seguir siendo un bastión de lucha. Pero hay como muchas contradicciones, no sé si me logro explicar, pero lo que sí sentimos es que más bien nos ingresamos de una forma más acelerada a un modelo de desarrollo capitalista, donde ni siquiera se está modernizando el campo, sino se está extrayendo más. Y en el campo creo que había una pregunta sobre el campo de investigaciones y estudios. Sí, pero Carmen, déjame hacer una moción de orden. Tenemos ahorita como 13 minutos y ya tenemos otras 3 preguntas. ¿Quieres terminar esta y te echo las otras 3 o te las hago y de una vez ves si puedes conjuntar todas? Mejor me las haces y allí yo veo de redondear para no largarme tanto. Perfecto. Almadina Cárdenas nos pregunta, en tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿qué harías de Bolivia ¿qué haría de Bolivia un Estado verdaderamente plurinacional? Verónica González nos pregunta, ojalá puedas precisar el cambio de las TCO a las TIOC que mencionas. ¿Es normativo a nivel de legislación o más bien social? Y Javi nos pregunta también si se puede profundizar un poco el tema de la ley minera, es decir, cómo debe ser una ley minera en un estado plurinacional donde se reconoce como paradigma el buen vivir. Bueno, a ver, voy a tratar de ser breve, son preguntas muy grandes. Yo Sí, por eso te decía, tienes todavía 12 minutos, todavía. Bien, te puedes explayar. Gracias. Bueno, así como una reflexión muy personal que hemos venido como acumulando desde hace años, porque nosotros estuvimos en la construcción de la constituyente, ¿no? Entonces había depositada demasiada expectativa. La
categoría de plurinacionalidad fue una categoría trabajada ya hace décadas con los movimientos sociales pensándolo y trabajándolo y hablando de autodeterminación, de ser reconocidos como naciones, que era una deuda histórica desde la colonia y demás. Lo que yo ahorita siento muy personalmente, que es como resultado del trabajo de investigación que he hecho, que estoy haciendo, es que es necesario un reconocimiento material y económico de esta pluralidad. Creo que no va a poder ser posible la construcción de un Estado plurinacional ni en Bolivia ni en otro país, mientras no se reconozca la capacidad de los pueblos, y no me refiero solo a los pueblos indígenas, sino también a las comunidades, y creo que ahorita también desde lo urbano se está planteando esto de la reterritorialización y decidir qué se produce, cómo se produce, qué se come, qué no se come en ese territorio en una situación de crisis ambiental como la que estamos viviendo. Creo que es clave empezar a reconocer, pero en términos así hasta lo más profundo, no solamente a nivel de las leyes, sino darles los recursos y todas las condiciones para generar economías comunitarias reales. Entonces, yo ahorita estoy trabajando la posibilidad de alternativas comunitarias económicas, pero que sean reales, que realmente contemplen la capacidad de autogestión de las comunidades sobre un territorio, ¿no? Y que éstas decidan incluso lo que está sobre su subsuelo, los recursos que están en el subsuelo. Y esto del subsuelo lo engancho con la segunda pregunta acerca de las TCOs y de las TIOCs. Es una conversión institucional, es decir, en 1994 se inauguró esta categoría de tierra comunitaria de origen, y a partir del año 2013 ya no son tierras comunitarias de origen, sino son tierras indígenas originarias campesinas de origen. Parece una conversión no solamente de denominación, pero en realidad una de las pérdidas importantes en esto es que estas comunidades que habitan estas TIOCs ya no pueden decidir sobre los recursos que están en el subsuelo. Y ahí conecto también, para ser un poco más breve, con el tema de la ley minera. Nosotros hacemos un análisis de que hay una fragmentación contundente del territorio, porque el Estado, a partir de su refundación, el Estado boliviano, se denomina rector y velador de los recursos, perdónenme el término, de los recursos estratégicos para la economía boliviana. ¿Cuáles son estos recursos? Son minería y petróleo. Entonces, más allá de cualquier perspectiva de los pueblos, de las naciones indígenas originarias y de sus deseos y de sus voluntades, el Estado boliviano tiene la potestad de decidir sobre estos dos recursos porque son los estratégicos para sostener la economía boliviana. A partir de esto se ha aprobado no solamente la ley minera, sino ahorita mismo se está discutiendo la ley de aguas, que es una ley de aguas muy peligrosa. Ya en el 2000 se dio aquí la guerra del agua para evitar la privatización del agua. Había una amenaza incluso de privatizar el agua que provenía de la lluvia por parte de una empresa. O sea, era una cuestión desastrosa, por eso hubo una insurrección popular también muy importante. Y ahora se está rediscutiendo la posibilidad de privatizar las fuentes de agua, ¿no? Perdón por salirme del tema, pero quería hacer la conexión. La ley minera, yo no podría decir cómo, en términos técnicos y jurídicos, cómo debiera ser una ley minera para un Estado verdaderamente plurinacional, pero esta ley minera tiene varios artículos que, en primer lugar, abre el campo de la exploración y explotación minera a territorios indígenas originarios campesinos. En segundo lugar, rebasa el derecho de la consulta previa, libre e informada, y dice que en lugar de la consulta previa libre e informada estará la consulta pública, es decir, lo que les decía hace rato. En caso de que una comunidad se oponga a la explotación de un recurso en el subsuelo que está habitando, el Estado tendrá el derecho de decidir. Esta ley minera está anclada con la ley de avasallamiento territorial, que dice que si hay alguna comunidad que atenta contra el derecho privado de alguna de las operaciones mineras, esta comunidad o las personas dirigentes que sean detectados como precursores de este tipo de, que en muchos casos se hace, ¿no? Cuando hay protesta contra una operación minera, se va hasta los predios y se protesta en el lugar.
cuando se identifican los líderes, estos pueden ser procesados penalmente. Entonces, es una ley que criminaliza, es una ley que abre los derechos mineros y es una ley que flexibiliza ambientalmente a un actor minero muy potente en Bolivia, que es el cooperativista, que lastimosamente no es la minería artesanal como se quiere mostrar, sino es un sector privado que adopta la figura legal de cooperativa minera, cuando en realidad tiene hasta 2.000 empleados por operación minera y que por supuesto no tiene que cumplir las leyes ambientales de una operación minera más grande. Entonces, nosotros tenemos manifiestos ambientales donde descaradamente los operadores mineros dicen que el agua que entra a operación minera sale más limpia de como cuando había entrado y que están avalados por el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente gracias a esta ley. Eso por poner un ejemplo acerca de la gravedad de las consecuencias de una ley minera contrastada con una ley de la madre tierra tan progresista que nos hace trastocar la lógica de los derechos de la naturaleza. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Hay una última pregunta de Alfonso Ponce. Dice, ¿qué posibilidades abre el reconocimiento de la Pachamama como principio constitucional y cuál es la agenda de los movimientos sociales para materializar esta transformación? Y hay un comentario rápido, una pregunta. Dice, hola, soy Judith Álvarez León, estudiante de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, aquí en México, y pues que los temas han sido muy interesantes y muchas felicidades. Muchas gracias por compartir el programa y saludos a todos. Ay, muchas gracias. Sobre la pregunta, bueno, primero aclarar que la Pachamama, que como traducida, digamos, brutalmente, porque realmente no es la traducción total, es Madre Tierra, es un término aymara quechua, entonces es muy propio de la zona andina de Bolivia, en el oriente, donde están más de 30 comunidades y pueblos indígenas reconocidos como naciones en la Constitución. No se utiliza el término de Pachamama porque no corresponde con su cosmovisión y con su cultura. Sin embargo, sí se ha politizado bastante el término de Pachamama porque es donde estamos pues la mayoría de la población, ¿no? El peso más fuerte en términos de porcentaje somos aymaras y quechos en esta parte andina de Bolivia. Entonces sí se ha politizado bastante. Yo entiendo, por lo poco que conozco, no podría responder en su totalidad esta pregunta, pero por lo poco que conozco, entiendo que ha habido como un cambio como filosófico y epistémico muy importante de poder entender la Pachamama no en términos solamente de la naturaleza, sino como en esta relación simbiótica y complementaria entre humanidad y naturaleza. En ese sentido ha sido una constante dentro del movimiento indígena, sobre todo catarista, el reconocerse como parte de la Pachamama, parte de una naturaleza que implica también a la humanidad, y en ese sentido poder promover posturas filosóficas y materiales de una otra forma de relacionarse más allá de la explotación, ¿no? Es decir, si somos parte de este mismo sistema simbiótico, no tenemos que dañarnos a nosotros mismos, que en el fondo es la realidad. Entonces, sí hay una discusión muy profunda en términos filosóficos dentro del movimiento catarista, que te ha tratado de llevar principalmente a leyes como la nueva ley de educación, donde se habla de un paradigma de no solamente el saber hacer ni el saber producir, sino también saber ser. Es una discusión, no la conozco en su totalidad. Es parte del movimiento indígena, pero lastimosamente, y esta también es una lectura personal, el movimiento indígena ha sido fragmentado. Y ahí por ahí el aporte de las mujeres indígenas que se están reorganizando en plataformas que quieren decir que ya no quieren ser sindicatos, porque precisamente por ser sindicato, por ser estructura vertical, por ser estructura masculina, nos han fragmentado y se llevaron a los dirigentes más importantes de un movimiento indígena poderoso. Y ahorita queremos ver otra forma de relacionarnos de forma horizontal y ahí construir modelos alternativos pues a este modelo capitalista. Está presente en la agenda, pero la verdad es que no lo podría desarrollar porque ahorita lo estamos pensando y soñando apenas. Ok. Verónica González
tienes 2 minutos para esta pregunta. Dice, ¿de qué manera los ambientalistas de otras naciones podrían también apoyar para que esta situación cambie lo adverso lo adverso en que se ha tornado la situación de Bolivia comentada? Dice, ¿de qué manera los ambientalistas de otras naciones podrían también apoyar para que esta situación cambie lo adverso en que se está tornando la situación de Bolivia? Y un último comentario de Gina Ileana, que también te manda muchas felicitaciones y que esta presentación abre muchas vetas para el debate en otros territorios de México. Muchas gracias. Qué bueno, esa es la intención. Pues sí, ese es un tema que no toqué en la presentación. Como mujeres organizadas, ahorita sí creemos que una de las posibilidades, porque nos rendimos ante todo nivel de incidencia estatal, nacional, ¿no? Todas las demandas que presentamos al Ministerio de Minería y de Medio Ambiente nos han sido retiradas y negadas. Las compañeras con las que trabajamos empezaron a hablar de violencia medioambiental contra las mujeres como una forma de violencia de género para politizar esta categoría y llevarla a instancias internacionales. Somos parte de una red latinoamericana que se llama Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, un poquito largo, y en esta red articulamos con mujeres de Centroamérica y de Sudamérica, de varios países, estamos como 10 países que estamos haciendo resistencia a la minería. Y ahí creemos que los casos se parecen demasiado en términos de los impactos que se están sufriendo, pero también demasiado en las formas de resistencia. Creemos ahora sí que bastante en la acción popular. Creo que, como les decía en algún momento, confiamos demasiado en las instancias del Estado y desconfiamos de nuestras fuerzas. Sentimos que se están gestando en los territorios, no solo en Bolivia, sino en otros, y creo que México y Colombia, a pesar de que han sido pueblos tan golpeados, siguen siendo lección para nosotros de una capacidad de hacer autonomía por fuera de la legislación. Perdonen mi desconfianza de la legislación, sé que la mayoría aquí están abogados y que hay mucha perspectiva de hacer incidencia por ese lado, pero creemos que las experiencias de autogestión y autonomía que están sucediendo por fuera de la legislación y aunque no sean reconocidas, están dando luces. Y ahorita también se está viendo aquí en experiencias organizativas de las mujeres que dicen, no queremos volver a recaer en estas estructuras que nos han sido tan fácilmente desmontables y vamos a reorganizarnos desde la base, sin jerarquías. Pensar en alternativas desde el cuidado, desde la economía del cuidado, es decir, lo que se está gestando en la reproducción de la vida. Y creo que eso está sucediendo a nivel latinoamericano y que no es casual que sean precisamente las mujeres las que no negocian. Sí, cada uno de ustedes que acompaña procesos se debe dar cuenta que las mujeres tienen más capacidad de no negociar con los actores privados. Se me fue el tiempo, ¿verdad? No, ya está, ya está. Muchísimas gracias, Carmen. Yo amo escucharte cada vez y te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy. Vamos a hacer ya un receso para comer. Tenemos hasta las 3 de México y me parece que son las 5 de Brasil, en 4 de Bolivia, ¿es correcto? Sí, Carmen. correcto. Correcto. Bueno, Sí. y nos vemos aquí a esa hora en punto. 3 en punto de Giselle, México, ¿sí? a las 3 de México, 5 de Sí. Brasil, 4 de Bolivia, y una petición antes que nos despidamos de Carmen, que pueda prender su video para que nos despidamos con su Sí. imagen también. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar acá. Hasta luego. Bueno, ok. Entonces, para aquellos que nos están escuchando, el público que nos está escuchando, vamos a tener un receso para